Seguiremos estudiando cómo crecer en la salvación gloriosa que el Señor Jesucristo nos dio, por gracia y por fe, sin que lo mereciéramos, y cómo ahora quiere que crezcamos y que avancemos en el propósito de su voluntad, en el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Hemos visto cómo en la Biblia hay algunas de las figuras de crecimiento del cristiano, cómo Dios muestra que hay distintos grupos de creyentes, que unos crecieron a cierto nivel y otros crecieron más. No porque Dios tenga favoritos o predilectos, sino porque aprovecharon las experiencias que Dios les dio, del lado del placer y del lado del dolor, y tomaron esa porción de su nombre que había escondida en cada situación y pudieron crecer y avanzar, y que pudieron aprovechar el tiempo. Y vimos cómo Dios a través de distintas formas representa lo mismo, que unos avanzarán más que a otros. Pero ahora nos detendremos en una figura muy particular que es el tabernáculo mosaico. Y vamos a empezar a estudiar qué significa el tabernáculo y qué es en detalle, porque sin duda aquí se esconden muchos misterios de la Biblia. Muchos cristianos han pensado que eso es aburrido, que no se entiende, que no tiene sentido, que solo es historia, solo es para saber qué pasó en ese entonces. Pero la palabra de Dios es inspirada por Él. La palabra de Dios es divina, es eterna y tiene vida. Así que cuando empezamos a ver detrás de la letra vemos más que historias y vemos principios, y la palabra nos enseña entonces a obtener lo que Dios quiere que obtengamos. Para empezar con el tabernáculo mosaico, vamos a ver que Moisés lo llamó el tabernáculo de reunión, porque era un lugar donde Dios iba a manifestar a su pueblo y donde su pueblo podía llegar a Él. También un lugar que se le llamaba el santuario de Jehová. ¿Por qué? Porque era un lugar santo, un lugar apartado para Él, un lugar dedicado al Señor, un lugar donde Él podía morar con su pueblo, en medio del pueblo. Y vemos cómo el tabernáculo en esta ilustración estaba en medio del pueblo de Israel. Dios quería ser el centro. Dios quería establecer una estructura y un orden donde Él pudiera manifestarse. Y vamos a ver que todo tiene significado, las medidas, las cortinas, los materiales, cada uno de los 7 muebles que había dentro, las medidas del lugar santo y lugar santísimo, las vestiduras de los sacerdotes, todo tenía significado y todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo podemos poner por obra al día de hoy. No de la misma manera, obviamente, no tan claro y explícito, sino más bien como principios espirituales que forman parte de nuestro diario vivir y de nuestras experiencias que como cristianos el Señor quiere que tengamos. También vemos que el tabernáculo era un lugar de reposo para la gloria de Jehová. Dios quería reposar su gloria. Dios quería un lugar donde Él pudiera mostrar su poder, mostrar su amor, mostrar su resplandor al pueblo de Israel. Dios quería manifestar a través del tabernáculo lo poderoso que Él era y cómo Él iba a cumplir el propósito y guiar a Israel hacia los planes que Él tenía. Así que Dios manifestaba su gloria en el tabernáculo y era visible a los ojos de Moisés y a los ojos de todo el pueblo. También vemos que el tabernáculo era un lugar para que los sacerdotes pudieran ejecutar la ley ceremonial y los principios sacerdotales. Dios también diseñó ciertas vestiduras y principios que los sacerdotes deberían de poner por obra. Dios designó a la tribu de Leví para que de ella saliera el linaje de sacerdotes. Y Dios designó a sacerdotes que eran normales y al sumo sacerdote, ambos figuras del Señor Jesucristo. Y aquí también vemos cómo había distintos grados de crecimiento, que estos eran por don y por estructura, pero de la misma manera hoy podemos aplicarlo en nuestra vida cristiana. Y Dios lo diseñó así para que supiéramos cómo Él iba a manifestar todo el cumplimiento de estas cosas en el Señor Jesucristo. Así que vemos que el tabernáculo tenía una estructura. Como ya dijimos, tenía 3 secciones. Tenía un atrio que era la parte exterior, donde solo estaba cubierto y rodeado por las cortinas. Pero también había un lugar adentro del tabernáculo que era el lugar santo y un lugar más pequeño aún que era el lugar santísimo. Vemos que el tabernáculo tenía 7 muebles, 2 muebles en el atrio y el resto en el lugar santo y lugar santísimo. El tabernáculo tenía curiosamente una forma de cruz en la alineación de sus muebles, cosa que veremos también más adelante y algo muy particular que representa al Señor Jesucristo. Tenían 16 tipos distintos de materiales que Dios ordenó para que el pueblo de Israel los trayera Moisés y que en base a esto se pudiera elaborar el tabernáculo. Materiales que sacaron de Egipto, materiales que los egipcios les dieron antes de irse del país.
También el diseño fue dado por Dios. ¿Por qué? Porque es la figura de un tabernáculo celestial, de un tabernáculo que está en los cielos y que también representa la comunión de los cristianos con Dios. Así que la estructura era una estructura divina, una estructura que Dios diseñó, no la inventó el hombre, no se le ocurrió a Moisés, ni a los sacerdotes, ni a Israel en una lluvia de ideas, en una inspiración que les vino a través del aburrimiento o a través de querer agradar al Señor, en gratitud por haberlo sacado de Egipto. No, 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 no. Más bien es un diseño divino que Dios designó y que es figura lo que está arriba. Él lo diseñó abajo para que entonces ahora veamos el cumplimiento nuevamente en el Señor Jesucristo, que Él es el verdadero tabernáculo y que Él nos construye en tabernáculos y que todo este diseño, estas secciones, estos muebles, esta forma, estos materiales y este diseño son lo que Dios está formando ahora en nosotros para que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí está un poco más la amplitud del diseño. Como tenía dos muebles en el atrio, que era el altar de bronce y el lavacro. Como al entrar al lugar santo había un altar de incienso, había una mesa de panes de la proposición, había un candelabro. Y como entrando en el lugar santísimo había un arca que estaba cubierta por un propiciatorio. Si lo vemos, toda esa figura empieza a formar una figura de cruz. Cada cosa empieza a cobrar sentido. Cada mueble, donde se hacían los sacrificios, donde se lavaban la mano los sacerdotes. Y si usted no tiene relación con esto, no se preocupe porque vamos a empezar a examinar en detalle cómo eran las cosas en el Antiguo Testamento y cómo se han cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Por último, veamos una representación del Señor Jesús en Apocalipsis. En Apocalipsis 1, Juan vio al Señor Jesús en su cuerpo resucitado y miraba que sus pies eran como bronce bruñido, que cuadra con el altar de bronce en el atrio donde ardía fuego los sacrificios. Miraba que en su pecho había un cinto de oro que también cuadra con el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Veía que a su diestra habían 7 estrellas que cuadra con el candelabro que tenía 7 lámparas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y cuando vemos el lugar santísimo, estaba un arca que adentro tenía las tablas rotas de la ley que representan la palabra, que es más cortante que espada de 2 filos. Y también su rostro era como el sol en su fuerza. Y el lugar santísimo era donde se manifestaba la gloria de Dios en aquel día, la expiación. Y se le aparecía únicamente ese día al sumo sacerdote. Jesús es el tabernáculo viviente. Jesús es aquel en que se cumplen todas las cosas que Dios designó. Y por eso vemos que el tabernáculo tiene una forma de cruz. Nos representa una estatura de crecimiento. Nos enseña a caminar con Dios. Y nos enseña el carácter y la naturaleza de Jesús para ser como Él. El Señor Jesús quiere que crezcamos por Él y por eso Él manifiesta y revela a sus hijos la naturaleza, manifiesta y revela su estatura para que seamos iguales y seamos entonces muchos hermanos viéndolo a Él como primogénito. Examinaremos el tabernáculo en detalle y nos detendremos a ver los muebles, nos detendremos a ver los principios y ver lo que está oculto ahí. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, es fiel y no falla. Amén.